Hoy tenemos la segunda entrega de esta entrevista a la profesora Carmen Elisa Costa. En la entrega pasada hablamos sobre su infancia y sus primeros años estudiando. Esta ocasión vamos a hablar sobre su vida universitaria y sobre sus publicaciones. ¿Cómo estás? Buenos días, María Camila, muchísimas gracias. Nuevamente este programa me parece muy importante para dar a conocer pues, la experiencia académica, el trabajo que se está haciendo y bueno, charlaremos un rato a ver cómo nos va. Bueno, en la entrega pasada hablamos sobre la decisión de Carmen de estudiar literatura. Sin embargo, no es la primera carrera que hiciste o que iniciaste, ¿no? La primera fue Filosofía y Letras en La Rosario. Entonces, en lo que queremos profundizar aquí es sobre cómo fue la reacción de tus padres sobre esa decisión de estudiar Filosofía y Letras. Bueno, yo pensé que era la carrera más interesante para mí, Filosofía y Letras. En ese momento no era una carrera que tuviera, digamos, mucha difusión, ¿no? Y no se sabía muy bien en qué consistía esta carrera. Para ellos, particularmente para mi papá, no era como la carrera más oportuna. Los padres, yo creo que todos tenemos esa preocupación sobre el futuro laboral de los hijos, y pues les parecía que era una carrera como un poco extraña, que no iba a ser la más apropiada para un futuro, digamos, laboral, para el trabajo que iba a desarrollar. Aún así, pues tuve el apoyo de ellos cuando vieron mi insistencia y que yo ya había ingresado a la carrera, pues ya no había otra opción y pues por supuesto ellos me apoyaron económicamente para hacerla. Inicié en el Rosario, la carrera, duré un semestre allí, porque no era otra carrera, yo quería sobre todo el énfasis en letras, en literatura, y la carrera del Rosario tenía el énfasis en filosofía. Entonces, hablando con los compañeros y viendo el programa ya con más detenimiento, pues me daba cuenta que la carrera iba a estar más hacia filosofía, y varios compañeros nos pasamos a la carrera de literatura en la Javeriana. Alguien averiguó y empezó el movimiento y la cosa, y entonces ya pasé a la Javeriana a hacer la carrera de literatura, de estudios literarios, se llamaba diplomado en estudios literarios. En ese momento no era un diplomado, era una carrera, pero la carrera, el título es diplomado, pero es una carrera, una profesión, profesional. Sí. Okay, ¿y tus papás querían que de pronto que estudiaras algo más? No, nunca me dijeron estudie esto o estudie lo otro, no ocurrió así en la casa, ¿no? Cada uno fue como encontrando ahí su camino. Okay. También en la entrega pasada hablamos sobre el papá de Carmen y cómo él era un lector muy ávido. Queremos saber cómo esa fascinación de él o ese gusto por la literatura lo acercó contigo. Ya cuando es mayor, cuando ya él realmente es un lector ávido, ¿no? Sí. No, en su época de trabajo pues leía, pero no era un lector ávido, leía en las noches, leía cuando podía, tal. Claro, ya pues como he seguido haciendo, pues yo era la que recomendaba los libros o prestaba los libros, porque es quien conoce el horizonte por su experiencia y además quien los tiene en la biblioteca, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, le prestaba los libros del boom, Bueno, entonces volvamos un poco sobre la Rosario y sobre la decisión de pasarte a la Javeriana. Entendemos que en ese momento solamente la Javeriana y la Nacional estaban dando, digamos, ese diplomado en literatura que no sé cómo. No, esa carrera, llama la carrera. Es decir, sí, la carrera, era una carrera. No sé si aquí en la Nacional también se llamaba como diplomado. Carrera, no. Si yo creo que era carrera en estudios literarios. Yo creo, sí. Entonces queremos saber por qué escogiste la Javeriana y no la Nacional. De irresponsable seguramente. Yo lo que me acuerdo es que los que estábamos descontentos con la carrera que nos estaban dando allá y la perspectiva que teníamos, alguien averiguó y empezó la cosa y se movió así y allá fui a dar, ¿no? Que fue una buena decisión.
digamos, no me arrepiento de, por irresponsable fue mal, no, fue una buena decisión y quedé satisfecha con la carrera que hice. Carmen tiene gustos, bueno, en su etapa universitaria tuvo gustos direccionados, evidentemente, pues por la formación literaria, ¿no? Cuando uno estudia literatura, pues sí, va como digamos a la vanguardia de lo que va leyendo en los cursos. Nos comentabas en una ocasión anterior que esos gustos direccionados se ponían en discusión no solamente en las clases, sino en los cafés. Y eso es muy interesante y queremos profundizar en eso, como en qué tipo de discusiones tenían, con quién, siempre los mismos amigos o no. Sí, yo creo que una carrera como literatura, bueno, las humanidades, yo creo, no sé, yo me imagino que en otras áreas también ocurre, el libro se convierte como en parte de la cotidianidad. O sea, lo que uno está leyendo lo persigue, está con eso todo el tiempo. Entonces, claro, con los compañeros de la universidad había discusiones, polémicas, a veces discusiones más filosóficas, a veces discusiones más teóricas, a veces sobre los gustos. Lo que sí valoro muchísimo, además de eso, que era muy importante, es, pues claro, la circulación de libros, ¿no? Porque las bibliotecas empiezan a volver bibliotecas compartidas, ¿no? Entonces los gustos también se hacen, pues, compartidos y hay afinidades, entonces a él que le encanta, no sé, un autor y entonces su obsesión sobre el autor se transmite a sus amigos, ¿no? Eso nos pasa, o la obsesión por una literatura nacional, no sé, al que le encanta la literatura argentina, entonces pues, no, el amor por Borges, por ejemplo, que es un amor, uno siempre encontrará personas que están enamoradas de Borges en los grupos de estudiantes, ¿no? O de compañeros, o de lectores, o de colegas. Entonces siempre habrá alguien enamorado, y ese enamorado de Borges o enamorada de Borges siempre le dará a uno ideas, historias, o lo hace volver a Borges. Quizá eso es lo que pasa en la universidad de manera mucho más densa. Entonces, uno después de las visitas en las cafeterías o en los bares, no necesariamente cafeterías, o en los bares, al otro día pues iba a buscar el libro de un autor que habían mencionado, ¿no? Que alguien había mencionado o que, sí, que estaba ahí. Eso está muy interesante. Entonces, en la medida en que crecían los gustos literarios, también crecían las amistades de alguna manera. Claro, claro, y las afinidades en muchas cosas. Siempre hay como ese gusto que yo lo he conversado con algunos estudiantes acá en la universidad por armar grupos de lectura, sentarse a escribir en compañía. Nosotros usábamos máquina de escribir, entonces uno iba a la casa de alguno, cada uno con su máquina y nos sentábamos a hacer los trabajos acompañados, ¿no? Era claro, la delicia de la universidad es eso, ¿no? O del trabajo en la universidad, pues que también tiene que ver con eso, porque igual con mis colegas ahora nos sentamos en la cafetería o en el bar o en la oficina y hablamos de libros, ¿no? Ya sí, y llega el momento en que uno vuelve a los libros, puede hacer visitas sobre otras cosas, pero en algún momento de la visita probablemente hablamos de lecturas. Volvamos sobre esas discusiones entonces teóricas, justamente. Para darles contexto, por si no saben, digamos que en el tiempo en que Carmen estaba estudiando, la sociología de la literatura tuvo como un auge, entiendo yo, ¿no? Como una cosa novedosa, teóricamente hablando, en los estudios literarios. Y se peleaban contra los estructuralistas formalistas. Yo entiendo que los formalistas estaban antes, que los estructuralistas después, pero que ellos abogan básicamente porque el estudio de las obras se hagan desde la obra y que no hay salud fuera de la obra. Y la sociología es una cosa mucho más filosófica, histórica, que incide en las obras sin dejar la obra de lado, pero sobre la obra. Entonces, sí quisiera como profundizar en esas discusiones que tenía. Pues nosotros en realidad, yo no recuerdo que tuviera compañeros estructuralistas, porque no lo recuerdo así, que estuviera como el grupo, el debate entre los estructuralistas y los de la sociología, no. Nosotros tuvimos la fortuna, recuerdo ahora, puede haber muchos más profesores que estuvieran desde esta perspectiva,
Marino Troncoso llega de Francia con toda su propuesta de la sociología de la literatura, que es lo que se está trabajando en ese momento, y una profesora, Sara González de Mojica. Ella, puertorriqueña, también trae su propuesta sobre el estudio desde la sociología o la historia social, podríamos llamarlo así, latinoamericana, y esto pues va a ser, digamos, la escuela en la cual yo me formo. El Empuliquén la conoces. Sí, el Empuliquén la conozco después en la maestría del Caro y Cuervo. Y después, bueno, compartimos acá como colegas un poquito. Pero sí, yo el trabajo de ella la conozco. Entonces, claro, están llegando todos estos autores de la sociología de la literatura y después Bakhtin y no sé qué, y ahí se arma, digamos, como esa escuela que es de la que yo provengo inicialmente en la investigación. Va a haber autores que simultáneamente están muy presentes en nuestras lecturas y en nuestras discusiones, como Rafael Gutiérrez Girardot. Por ejemplo, él viene acá a la Universidad Nacional, hace sus conferencias, yo asisto a las conferencias, entonces hay un combo de gutierristas que están motivando mucho esto y que son amigos míos, y entonces, bueno, entonces hay como también esas otras lecturas que aparecen allí, ¿no? ¿Recuerdas alguna conferencia en particular de Gutiérrez? Él tiene, eso después lo van a publicar en una editorial Cabecanem, que se llama Temas y Problemas para una Historia Social de la Literatura Hispanoamericana. Son las conferencias que él dicta aquí en la universidad. Y luego las publican como libro. Y luego las publican como libro. Hablemos de lo que siempre es como la repetición, ¿no? Entonces volvamos a cuando decidiste estudiar literatura y cuando tus padres tenían miedo pues porque era un terreno bastante incierto, ¿no? Pero uno pensaría, tendría como el prejuicio, si se quiere llamar, de que gracias a tu trabajo y a la gestión de otros académicos ya no es un campo tan incierto, pero no sé si sí es así. Si ahora continúa siendo un campo incierto. Bueno, yo pensaría ahora que todos los campos son inciertos. No hay como que, vamos a decir, quizá en esa época se pensaba un poco más que había unas carreras donde era más probable conseguir trabajo o era más fácil desempeñarse. Ahora podremos decir que eso ya pues ha cambiado, ya no son esas carreras. Lo que sí creo que ocurre ahora es que, por ejemplo, en el caso de los estudios literarios, los horizontes también se han ampliado. Por ejemplo, en el campo editorial. El campo editorial, ¿por qué? Pues porque hay más producción editorial en el país, ¿no? Entonces hay esas posibilidades y hay muchos otros espacios en los cuales toda la producción digital, los estudiantes de literatura trabajan mucho eso, en instituciones culturales están trabajando, en entidades estatales, o sea, hay un ámbito en el cual también yo creo que eso en el caso de las humanidades se ha ampliado muchísimo, el reconocimiento de la función de esa forma práctica sobre la vida, ¿no? Yo creo que eso ha tenido un cambio también. Gracias. Carmen empezó su carrera como profesora muy temprano, no te habías graduado todavía siquiera. Te salió la oportunidad y la tomaste, y después fue una cosa que te gustó haciendo, digamos. Estuviste un año en un colegio femenino y otro año en un colegio masculino, y lo que queremos saber es el cambio de dinámicas, digamos, entre el femenino y el masculino, y sí, lo que significó para ti. Bueno, sí, yo inicio como profesora. No tenía tanto entusiasmo porque no era tan, no quería ser como tan afín a lo familiar, no como que igual que mi mamá, entonces profesora tal, pero bueno, ingreso a este colegio femenino, dos colegios de características muy distintas, no solo por lo femenino y lo masculino, sino que el colegio femenino, pues no tuve la fortuna que fuera un colegio que tenía unas decisiones éticas muy afortunadas, entonces por eso no quise seguir trabajando allí. O sea, no había como claridad sobre, o no había apoyo a las decisiones que tomaba uno como profesor, porque pues había unos compromisos que las rectoras tenían con los padres de familia o cosas así, de las cuales no quiero profundizar mucho. El otro colegio era un colegio ya, digamos, más éticamente más claro, ¿no? Entonces, eso.
Claro, la diferencia está en que entonces en ese primer colegio no me sentí como muy cómoda. En el segundo colegio estuvo mejor, aunque me tocó, digamos, vivir experiencias que no son tan gratas cuando uno es muy joven, mujer, en una mayoría masculina, ¿no? Entonces, pues, tampoco voy a profundizar mucho en eso, pero pues no, hay cosas ahí que no fueron tan gratas. En cuanto a los grupos de trabajo, con los chicos o con las chicas, digamos así, pues las diferencias son, digamos, también muy marcadas por comportamientos, porque son mundos distintos. Y la primera era más difícil, porque es la primera vez que uno es profesor. Entonces yo era profesora de los cursos desde, en esa época se llamaba así, primero a quinto bachillerato, o segundo a sexto, ya no me acuerdo, y había 2 quintos. Entonces esto había que preparar clases, todo el tiempo era preparando clases, corrigiendo, llenando formatos. Entonces sí, es un trabajo, Sí. digamos, muy exigente, con la fortuna que mi mamá estaba ahí, entonces ella me colaboró cuando me sentí como perdida, ¿no? Como organícese así, mire, no siempre uno prepara 3 horas para hablar una. Y eso sí, sigue así uno como profesor aquí en la universidad. Uno piensa que es que uno prepara un poquito y ya, con eso ya. No, porque hay algo que no sé por qué se comprime. Entonces, Sí, uno tendería a pensar que en tu segunda experiencia, pues no solamente por ser mujer, sino porque eras muy joven, porque justamente no tenías experiencia, acabas de salir, pues fue más difícil, pero en realidad parece que no. no, no fue más difícil. Fue, o no más fácil, pero me sentí más cómoda. Me sentí más cómoda porque estaba sintiendo que mi trabajo se valoraba por mi trabajo y que las relaciones eran unas relaciones bien, ¿no? Y quizá también, es que no me gusta hablar en esos términos, pero quizá académicamente el colegio también era un colegio de mayor nivel académico, digamos el nivel era mayor, entonces pues había más oportunidad de discusión con los estudiantes, los trabajos que elaboraban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se les estaba ubicando en un lugar distinto, ¿no? El otro era un poquito un relajo, por llamarlo de esa manera. Bueno, entonces digamos, tuviste la fortuna de que la docencia casi que llegó a ti, ¿no? Es que es una cosa inmanente, Sí. no solo familiar, sino que es... El destino, no, y el destino me lo puso ahí, sí. Pero cuando estabas estudiando literatura, ¿nunca te interesó otro enfoque? ¿Existían los enfoques además? No, no se estudiaba por enfoques, no había enfoques en la carrera. Y no, yo estaba estudiando, yo no tenía como, también soy así un poquito, no como esa preocupación de estarlo organizando todo hacia el futuro, no. Ya cuando estoy en el Caro y Cuervo, entonces ya tengo la posibilidad de otros trabajos y, y siempre desde la docencia, que a mí me encanta. Digamos, eso sí fue como una suerte de inicio, ¿no? Podía haberme no gustado. A mí me gustó, me sentí bien y sentí que a los demás les parecía que era por ahí. Entonces... Y en tu periodo, entonces, con tus compañeros con los que se reunían, en los bares, en las discotecas, en las casas también, supongo. Claro, mucho. Me decías que escribían. Yo te iba a preguntar que si habías tenido alguna vez interés por la creación literaria, pero ya con esto, pues creo que sí, además conjunta, ¿no? Ah, no, pero era escribir los trabajos de clase o escribir lo que hacíamos lectura y entonces cada uno escribía una reseña. Eran nuestros ejercicios de la vida. No, pero no, creación no. Nunca nunca he tenido esa experiencia. No digo que no la tenga, pero no la he tenido. No. Bueno, entonces pasemos a hablar ahora de la maestría en el Caro y Cuervo. Tú te interesas por saber quién es Caro y quién es Cuervo, y a partir de eso descubres un mundo gigante, inexplorado, que es el siglo XIX, ¿no? Que realmente me parece algo muy interesante y como muy emocionante, y creo que puedo identificar esa emoción de encontrar todo ese material, pero quisiera que me hablaras más de eso, como de la emoción de encontrar el mundo del siglo XIX. Sí, yo ingreso al Caro y Cuervo por varias razones.
Ya he descubierto que no quiero trabajar en colegio, eso sí fue una decisión. Eh, y, y bueno, paso por el Caro y Cuervo, paso por ahí y digo, ve, yo he oído de esta y entro y averiguo sobre la maestría y la maestría tenía algo que se perdió, porque a veces se pierden esas cosas, o regularmente se pierden, y era que era gratuita. Esa maestría tenía varios encantos y era que tenía personas que venían de fuera del país y tenían personas que venían de fuera de Bogotá. Entonces ahí nos encontrábamos, sí, como Elena. No, pero compañeros que venían, había un convenio con coreanos, bueno, de otros sitios, entonces venían personas. Y además había personas de buena parte del país, entonces era muy interesante. Pero sí, al conocer el Caro y Cuervo y al conocer lo que ocurre allí y al ir a la biblioteca de Yerbabuena me empiezo a interesar como por esta cosa de Caro y Cuervo y por qué nadie habla de eso y por qué, ¿no? Y a mirar las estatuas que uno piensa que no, pero toda esa cantidad de bustos que hay en la ciudad con estos nombres y bueno, cosas que traía. Sí, y a mí en la Javeriana realmente el siglo XIX me lo habían pasado así como rapidito por María, ¿no? Así, y un carrasquilla ahí medio hacia el 20 y no más. Entonces me empiezo a interesar por el siglo XIX y descubro la existencia de la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional encuentro que hay un mundo silenciado sobre el cual nadie hablaba. Y empieza esa pregunta por el siglo XIX, histórica, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el siglo XIX? Que aquí solo hablan de este Caro y Cuervo de Núñez o de Bolívar, ¿no? Y de los autores, pues de ahí para atrás, ni idea. ¿Y qué ocurre? Entonces empiezo a leer prensa en los ratos libres, a irme allá a la biblioteca y en Yerbabuena, a leer prensa y nada, pues ahí empiezo a trabajar sobre eso. Pero entonces es un trabajo completamente individual. No, empiezo a interesarme sobre esto y pues la tesis pues la... No, me refiero a trabajabas sola, buscabas sola. Sí. ¿Un grupo interesado en el sitio? No, iba sola. Después te encuentras con, digamos, académicos interesados en el siglo XIX. Sí, después empiezo, pero ya más acá, en el tiempo, más acá en el tiempo. Pero digamos que yo me reuniera con investigadores del siglo XIX y no, pues yo creo que existían, pero estábamos muy dispersos, ¿no? Muy dispersos, o había trabajos, lo que ocurría con el siglo XIX, trabajos muy dispersos, muy sueltos, ¿no? Ok, sí. Y entonces, en el pregrado tenemos como este interés por la literatura latinoamericana. Luego en maestría tenemos el interés por el siglo XIX y por la historia, que es lo que te lleva como... Pero, ¿y el doctorado en filología hispánica? No, es que yo paso de la maestría del Caro y Cuervo, en la que hago la investigación sobre Cordovez Moure y la historia de la lectura. Digamos, yo empiezo a hacer un trabajo simultáneo, a tener preguntas simultáneas sobre la configuración de los lectores. Y por cursos ahí, por lecturas que hago en el Caro y Cuervo, simultáneamente estoy preocupada por el siglo XIX. Entonces, en la tesis logro como articular la pregunta sobre los lectores y por eso el trabajo se llama Lectores, Lecturas y Leídas. O sea, ¿qué ocurre con la lectura a finales del siglo XIX? Y tomo a Cordovez Moure como el autor. Pero al hacer esa investigación encuentro una carencia grandísima en mi formación en historia. Y yo digo, si yo no recibo la tradición de los que han pensado la historia, y esto yo no puedo responder las preguntas que tengo sobre la historia de la lectura. Entonces ingreso acá a la universidad a hacer la maestría en historia. ¿Sí? Hago la maestría en historia. Cuando termino la maestría en historia y estoy terminando la tesis, hay el concurso aquí en la universidad de ingreso. Y una vez ingreso, yo he hecho la investigación sobre El Mosaico, el periódico, que es el periódico que cubre la mitad del siglo XIX, y al hacer esa investigación y las investigaciones paralelas que uno va haciendo, porque encuentro, pues hago el trabajo sobre Felipe Pérez y sus novelas
consecutivas, Huayna Capa, Catahualpa, Los Pizarros y Gilma, que son novelas por entregas que publica él en el Tiempo y en el Comercio, y El Mosaico, en el cual hay una cantidad de novelas por entregas. Entonces digo, no, esto exige un trabajo largo, porque hay muchas novelas por entregas. Esto yo no encontraba quién hablara sobre ellas, quién las hubiera organizado. Yo llevaba escritas, iba haciendo índices de las novelas, pero cuando yo iba terminando el índice del Mosaico salió publicado. El índice que lo ha dicho de la Biblioteca Nacional, falta de información, pero empiezo a ver que eso no existe, que no hay trabajo sobre las novelas por entregas. Como ya estoy en la universidad, como profesora, como quiero hacer un doctorado, pero quiero hacer un doctorado en el cual pueda trabajar el archivo acá en Bogotá, y no existe un doctorado en literatura. Entonces busco y me encuentro el doctorado en Madrid, el de a distancia, que es un doctorado que no me exige sino ir 3 veces al año a unas sesiones, y puedo hacer el doctorado siendo profesora de la universidad y haciendo la investigación en el archivo. Por eso hago el de filología hispánica. Como ocurre con la mayoría de doctorados, el trabajo de doctorado lo hace uno. Eso es, ¿no? Entonces, por eso hago ese doctorado. Y ahí hago la investigación larga. La universidad me apoya muchísimo en eso, pues mis colegas me apoyan muchísimo, y hago la investigación, que dura pues una cantidad de tiempo, porque pues son 40 años de novelas por entregas, ¿no? Acabas de decir un montón de cosas muy interesantes. Y entonces yo quiero que empecemos por la preocupación por el lector, ¿no? Por ese lector que leía novelas por entrega y que estaba condicionado con las condiciones materiales, digamos. Y esas novelas por entregas, mencionas en tu texto, tenían una connotación que iba hacia el proyecto nacional, de alguna forma, ¿no? Me intriga mucho saber si entonces ese lector estaba como, o si era incauto ante esta posición elevada en la que estaba el autor que escribía las novelas por entregas, sí, ¿cómo es esa configuración de lector? ¿Qué tan incauto es? Sí, no te entiendo mucho lo de incauto, ¿qué quiere decir? Como ante el proyecto nacional, ¿qué tanto se dejaba influir por las novelas o no? Bueno, yo lo que trabajo es la coexistencia de novelas nacionales y extranjeras en la prensa. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando empiezo a leer las publicaciones periódicas me encuentro que no solo, claro, uno tiene la tendencia a decir la literatura nacional, ¿no? Y digo, no, esto por aquí no es. Porque el lector, si bien el lector siempre es selectivo, pues vamos a jugar un poquito un proceso en el cual el lector se encuentra tanto con novelas nacionales como extranjeras. Eso quiere decir que él no le dice, yo solo voy a leer las nacionales, yo solo voy a leer las extranjeras. Claro, esto metodológicamente tiene una cantidad de cuestionamientos y todo, porque pues los lectores somos selectivos, los lectores no leemos todo, los lectores olvidamos cosas, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pero sí me interesaba mucho, era más que el lector empírico, el lector que proponían esas novelas. Sí, un poco, pues eso le han dado varios nombres, que el lector implícito, que el lector modelo. Me interesaba más el lector propuesto, y era un lector, o los lectores que proponen estas diversas publicaciones periódicas, están propuestos no solo por el texto de las novelas, sino por los otros textos que les sirven de soporte a esas novelas. Entonces el lector lee además las críticas que hay sobre esas obras, o los múltiples textos de censura o de aprobación de las novelas de los opositores, o bueno, otra cantidad de cosas, las ventas de los avisos publicitarios de ventas de libros. O sea, hay muchos elementos en las publicaciones en las cuales el lector se apoya el empírico se apoya en su práctica lectora. Yo no podía hacer ese trabajo, porque trabajar el lector empírico cuando no hay registros y huellas es muy difícil. Entonces, los pocos registros y huellas son las mismas publicaciones. O sea, porque claro, la prensa en el siglo XIX, en esta
función que tiene de Constitución Nacional, pues está proponiendo en diálogo u oposición con las otras publicaciones. Entonces, eso sí se puede hacer, pero no. Lo que yo trabajé sobre todo fue los lectores que proponen estas novelas por entregas. Ok, profe. Y digamos, ¿distaban unas de otras o todas iban hacia el mismo objetivo del lector? No, porque es que no es, o sea, no es un lector en el sentido, a ver, yo cómo señalo esto, no es que yo quisiera identificar el lector. Quería identificar los posibilidades de desplazamiento o cooperación lectora que exigían estas diversas publicaciones periódicas a partir de estas novelas por entregas. Entonces, las diversas novelas por entregas pues tienen múltiples posibilidades de desplazamiento, unas que tienen afinidades, otras que tienen diferencias grandes, ¿no? Tanto en las nacionales como en las extranjeras, porque las extranjeras se diferenciarán las novelas francesas de las españolas o de las novelas nacionales o así. Claramente. Bueno, profe, yo quisiera hablar un poco como de el circuito cultural bogotano, ¿no? Ya lo decíamos en la entrega pasada, tú eres bogotana, muy bogotana, pero no es el caso de todos los investigadores, ¿no? Muchos llegan desde regiones del país, también son extranjeros justamente, y desde ahí empiezan a publicar y como a interactuar con este circuito. Entonces es interesante ver si las condiciones en las que esos investigadores se incluyen en este circuito cultural bogotano son o influyen, digamos, de alguna forma en beneficio de los que son de acá propiamente, o si es igual para todos. Bueno, esa pregunta está muy compleja porque, claro, no es el circuito cultural, sino hay muchos circuitos culturales, primero, y también históricamente se consolidan esos circuitos. Escuchándola recuerdo una investigación que hicieron, a ver si me acuerdo, este profesor Alberto Mayor y, ahí fue compañero mío de la maestría, Elber Verdugo, sobre las librerías en Bogotá. Entonces hacen un trabajo histórico, interesantísimo, ese libro a mí me encanta, y allí, claro, ellos relacionan cómo, por ejemplo, en las librerías, hay muchas librerías fundadas por extranjeros, Buchholz, pero ejemplo Buchholz, pero también hay una serie de librerías que se han ido, digamos, diversificando y ampliando porque llegan familiares de otras partes del país y son recibidos y se les da trabajo. Entonces eso genera otros circuitos. ¿Sí? Entonces hay muchos niveles, digamos, de configuración de esos circuitos, ¿no? Yo no podría decir que, no sé, que quien llega, es que la pregunta está como muy compleja en ese sentido. Si el que llega es bien recibido o no es bien recibido, si por ahí va la pregunta, porque pues, entonces si me preguntan, por ejemplo, a nivel universitario, pues yo consideraría que como ahora, desde unos años para acá, en todas partes se hace por concurso, pues hay igualdad de condiciones, ¿sí? Pero también sabemos que hay otros factores que intervienen en, por ejemplo, la configuración de una hoja de vida académica o lo que sea, pero eso no se hace bien hacia dónde. ¿Y en tu caso sentiste que igual sí trabajaste pues, con, como decíamos, en la maestría, por ejemplo, trabajabas con gente de otras regiones? Ah, bueno, sí, no, las relaciones, claro, la suerte de trabajar con la Universidad Nacional es que uno puede decidir mucho hacia dónde dirigir sus intereses y si hay el espacio, pues uno ingresa y si no hay el espacio uno se lo inventa, ¿no? Al menos en el caso del Departamento de Literatura, yo no sé en el de Historia cómo ocurren las cosas. En literatura funcionamos un poquito así. Con el Instituto de Investigación en Educación, entonces sí tuve la oportunidad
hasta hace no mucho, de trabajar con profesores de otros lugares, en Arauca y en Guaviare, en Putumayo, y en las investigaciones, pues con profesores de Nariño, de Boyacá, de varios sitios, que uno se va encontrando. Por ejemplo, también es muy satisfactorio con los egresados. Los egresados de la carrera o de la maestría pues acaban trabajando en otros sitios, entonces ahí se vuelven a armar como otras redes, ¿no? Diferentes. Distintas, sí, Sí. de trabajo. Sí, hablemos un poquito de eso, como de trabajar regionalmente, y resalto regionalmente, para hablar sobre topografías, que publicaste topografías en el 2016, si no estoy mal. Y en la entrega pasada hablábamos sobre topografías bogotanas, pero no se queda solamente ahí. Entiendo que es como topografías, además, que tienen que ver como con todo el territorio, digamos, ¿no? Sí, una de las preocupaciones que yo he tenido y que hemos compartido con los profesores, con un grupo de profesores en el departamento y ahora en las investigaciones con Víctor Viviescas, es la pregunta por la función social de la literatura. Digamos que esa es como una de las preguntas grandes que yo he tenido. Bueno, ¿eso para qué? ¿Por qué las sociedades se empeñan, o algunas sociedades se empeñan en decir que hay un objeto que se llama literatura? ¿Y por qué se produce ese objeto? ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Eso qué es lo que hace? Y digamos que en esa pregunta llegamos a pensar la relación entre la escritura y el territorio y la escritura. Pensando el territorio más allá del problema de la región. ¿Por qué? Porque la discusión sobre la región, discutir sobre qué es región y qué configura una región, se vuelve muy problemático. Ya desde los 70 pues nosotros nos estamos refiriendo más a áreas culturales, pero aún así se mantiene el concepto o la propuesta sobre la región cuando nos tenemos que referir, por ejemplo, a las literaturas regionales o al regionalismo o a los regionalismos en literatura, no en otras áreas. Entonces, ahí empezamos a trabajar más el problema de los territorios, pensando el territorio como ese lugar donde se dan los diversos contactos que nos rompen los límites político-administrativos. En esa medida empezamos a trabajar como en esas áreas culturales que tienen una movilidad permanente, y más ahora con toda esta situación de las migraciones, o al menos de la identificación de las fuertes migraciones, pues cómo la literatura participa de esos procesos. Entonces allí ya el asunto de las topo, o sea, el espacio y el tiempo, nos conduce, esto ya estoy pues como apretando mucho la cosa, pero nos conduce a ver esa relación fuerte o disolución fuerte entre tiempo, espacio y literatura, ¿no? Entonces esos son trabajos históricos, un poco geográficos, nos ha conducido un poco a pensar más el problema de la espacialidad, a leer más sobre los espacios y pues por supuesto a pensar la literatura desde otras perspectivas. Y entiendo que al trabajar pues el territorio colombiano es inevitable fijarse en el río Magdalena, por supuesto, ¿no? El río Magdalena pues es muy importante. Y justamente tengo una pregunta sobre el río Magdalena, porque en la editorial Diente de León, de la cual eres dueña, creo, sí. Eras dueña con tu esposo Ricardo, trabajaron sobre el río Magdalena. Entonces quisiera saber qué inspiró, como topografías a Diente de León. No, yo creo que, bueno, con Ricardo hablábamos mucho, entonces también seguramente eso estaba ahí presente. Las investigaciones que uno va haciendo, yo no puedo, yo sí les decía en algún momento hablando de esta entrevista, yo no puedo pensar mucho en causas, consecuencias o ataduras. A mí me parece que los tiempos como que se mueven de otra manera. No sé bien cómo, pero se mueven de otra manera. Entonces, para no alargar, pues yo voy haciendo mis investigaciones, comentando, escribiendo, viviendo, ¿no? Haciendo la tesis, haciendo cosas, ¿no?
Y igual Ricardo es diseñador gráfico y ha soñado con tener una editorial. Entonces todo se une y se hace la editorial. Claro, yo sigo trabajando en mis cosas y a la vez trabajando con él en la editorial, compartiendo el proyecto de la editorial, digamos, no trabajando, compartiendo ese proyecto. Él arma la editorial, o entre todos los tres, con Irene, nuestra hija, y con amigos, y todo el mundo nos colabora, y se hace la editorial. Entonces la editorial empieza a tener unas publicaciones. En determinado momento sentimos que a la editorial hay que darle más como un peso, no solo porque el problema de tener una editorial es que el mercado jala, y hacer un libro es muy caro y vender libros es dificilísimo. Y nadie vive de hacer libros, eso yo estoy completamente segura, tiene que hacer otra cosa. Entonces dijimos, no, mejor trabajar desde un proyecto, tener un proyecto y un proyecto que haga algo. Ojo, todo esto en la vida viene atado a la Constitución del 91. O sea, todo se está moviendo al tiempo, todo se está moviendo al tiempo. Y en alguna visita, en algún momento de reunión y charla, y bueno, se nos ocurre que por qué el río Magdalena está tan abandonado. Pero hablando de otra cosa, ¿por qué el río Magdalena? Porque las ciudades están de espaldas al río, porque siempre dicen que van a arreglar el río, porque en el río botan cadáveres, porque en el río hay pobreza, porque se están acabando las aguas, porque ya no hay pescado, bueno, todas las cosas que sabemos del río, y hablando y hablando y hablando. Y alguno comenta de algún libro del río, y ahí surge la idea. O sea, seguramente estaba presente en la mente, porque por eso no se puede disociar. Yo no puedo decir, es que de topografías y las charlas de trabajo con Víctor, o de haber leído a Cornejo Polar o a no sé quién, llegué a, ¿no? Sino, yo creo que esas cosas van así. Y surge la idea de hacer la biblioteca del río Magdalena. Entonces, digamos que el trabajo editorial siempre fue muy independiente del trabajo de la universidad. Además, a mí no me gusta como mezclar esas cosas, porque se vuelve complicado. Entonces, fue un trabajo que se hizo, digamos, aparte. Con seguridad que si yo hice un prólogo para esa editorial, o para la editorial, pues estaban todas mis ideas y todo lo que había leído para las investigaciones, pues estaba allí presente. Y entonces eso me interesa mucho, como tu papel en la editorial. Yo entiendo que eres dueña de la editorial. Sí, sí. Pero también editabas y también hacías prólogos, solamente eras como jefe editorial, o terminaste haciendo de pronto corrección de estilos sin darte cuenta. No, la función de la editorial, bueno, primero era que éramos los dos haciendo la editorial y pensando la editorial y mirando el papel o mirándola esta. Ricardo era una persona muy gráfica, entonces él era el encargado de todo lo que tenía que ver con el diseño gráfico, las portadas, conseguir los cuadros, porque las portadas de la Biblioteca del Río pues tienen cuadros de pintores del río. Él se encargaba de eso y demás, de toda la parte comercial, que eso me parece horrible, y de la parte, sí, financiera, llamémosla así. Nosotros no teníamos como unas funciones muy claras, yo no había pues como una cosa formal, yo no tuve un puesto ahí, yo no tuve un salario, pues para decirlo así. ¿Qué hacía yo? Además de conversar, porque yo creo que es que los proyectos salen y se dan y se mantienen si uno está conversando todo el tiempo, ¿no? Estábamos obsesionados con esa editorial, los tres. Irene hizo más corrección de estilo, pero pues ahí se hacía desde digitar los textos, conseguirle, se pasaban por el programa y se contrastaban con los originales, porque había textos que no estaban digitalizados. Desde eso hasta conseguirlos o comentar quién podía hacer un prólogo o organizar la presentación en la Feria del Libro. Se hacía de todo, ¿no? Pues también por lo independiente, digamos. Por lo independiente y porque era un trabajo pequeño, bueno, no sé. Sí, pero desafortunadamente con la muerte de Ricardo, ¿la editorial siguió o no siguió? Bueno, la editorial sigue. O sea, la editorial no se ha cerrado. Yo todavía no he tenido ni la energía de cerrarla, ni la energía de continuarla. O sea, es un proceso que está ahí.
a mí me da satisfacción es que los libros siguen interesando. O sea, los libros siempre tendrán salida lenta. Cualquier libro, a no ser que sea un bestseller o de un autor, bueno, una gran editorial, no sé qué, pero la editorial continúa. Está ahí. Estamos en otros tiempos. Pero qué pena contigo, se me olvidó preguntarte antes sobre la novela por entrega, por la imprenta. En tu texto escribes que la imprenta era casi que relacionada con un peligro para los jóvenes. Y cuando yo leí eso, digamos que me causó mucha curiosidad, porque en este momento nadie pensaría eso sobre una imprenta, ¿no? Entonces quisiera que profundizaras por qué. Sí, yo no sé bien en qué momento dije eso. Yo creo que la imprenta como lugar era el espacio en el cual se realizaban las tertulias y allí se podían hablar cosas que no eran apropiadas para los jóvenes de determinada ideología o de determinado grupo político. Entonces, en ese lugar. Cuando hablo de la imprenta ya se habla de la imprenta como producción, o sea, el texto impreso como peligro es porque, sobre todo para los grupos conservadores y católicos, los textos tienen una característica, voy a hacerlo muy rápido porque tiene muchas cosas, una característica que todos disfrutamos, y es que cuando alguien lee algo con boca cerrada, nadie sabe qué leyó ni qué pensó después de la lectura. Nadie puede ingresar a la mente de un lector, nadie. Y ahí está el peligro de la lectura. Por eso los libros son peligrosos, pues no solo en el siglo XIX, sino en cualquier, hay libros que para otros son peligrosos porque nadie puede ingresar. Entonces, claro, digamos, sería la primera capa del problema, pero hay muchas capas y por eso se va a generar censura sobre muchas obras del siglo XIX, y pues encontraremos el libro del padre León de Guevara ya a principios del XX, que va a decir libros buenos, libros malos, esto es lo que se lee, esto es lo que no se lee, para poner pues como un ejemplo. Hablemos de la lectura como práctica. Justamente yo pues, te iba a preguntar cómo había sido, digamos, el camino paulatino de la colectividad, de la lectura como algo colectivo, algo individual, pero ahora con esto que dijiste, me parece que ya convivían las dos cosas, pero no estoy tan segura de eso. Sí, no sé, lectura colectiva, lectura en voz alta, lectura en grupo, sí. Si nos vamos al siglo XIX, sí, en las tertulias, pues por supuesto que hay una lectura colectiva. Hay varios tipos de tertulia, ¿no? La tertulia en la imprenta, la tertulia de escritores que están trabajando sobre sus textos. Hay las tertulias en los cafés de la Rosa Blanca, por ejemplo, donde están ellos también leyendo. Hay la lectura en voz alta en los costureros, que eso es muy interesante, por parte de las mujeres. Hay la lectura en voz alta en el atrio de la catedral, donde las novelas por entrega se leen a no lectores. Hay la lectura en voz alta de los padres a los hijos. Por ejemplo, el periódico La Caridad se señala que hay unas maneras de leerle a las niñas y cómo se les debe leer y qué partes se deben leer de un texto y bueno, etcétera. Entonces, digamos que esa lectura en voz alta, ¿no? En la lectura en voz alta durante los momentos de alimentación, ¿no? Donde el joven castigado es el que lee en voz alta y se le dice que para hablar del cielo hay que levantar la mano hacia arriba, nunca la izquierda, siempre la derecha, el cielo con la derecha, ¿no? Los zurdos pues mal, y el infierno con la izquierda, ¿no? Hay una cantidad ahí de elementos pues que sería interesante también profundizar más sobre ellos después. No sé si tuviste de pronto acercamiento con las revistas femeninas, que creo que sí eran como una práctica muy individual y digamos, por ejemplo, letras y encajes, pues era una cosa que les enseñaba más o menos a cómo comportarse, pero es una práctica individual, sí, entiendo. En la lectura. En la lectura, sí. No te sabría decir, no sé bien, o sea, hay periódicos como el periódico La Mujer,
que es pues de Soledad Acosta, y hay periódicos como La Caridad, que son para mujeres también, o la Biblioteca de Señoritas, pues así se llama. Habría que hacer toda esa revisión sobre la lectura, el lector empírico o la lectora empírica, que yo no he hecho ese trabajo, digamos, detalladamente. Ok, profe. Ahora simplemente quisiera hablarte como de flujos de trabajo. Entonces, haciendo tu perfilamiento y como viendo toda tu producción académica, señalamos 3 años, el 2016, 1999. No sabía eso, sí. Y 2005. No sé si recuerdas de qué forma o por qué fueron como tus años más prolíficos. No tengo ni idea. No, nunca he pensado en eso. Listo. Y la otra era simplemente sobre Irene y sobre ella nació en el 95. Sí. Y en el 96, pues claramente, pues estabas en maternidad. Y luego si tienes como un gran periodo de producción. Entonces, la pregunta no es sobre si recuerdas o no recuerdas, sino más cómo hiciste para compaginar la vida materna con la vida académica. Bueno, yo podría decir que con Ricardo teníamos un equilibrio en eso y digamos que la casa tenía una dinámica buena. Entonces, eso. Y adicionalmente él trabajaba en la casa. Hubo una época que tuvo oficina y entonces que no, que se la pasaba más en la casa, entonces ¿para qué? Y eso ayudó mucho, porque claro, si él estaba en la casa, pues la niña de chiquita pues estaba con su papá. También yo soy, a mí me gusta la investigación. Las clases lo obligan a uno a salir y tiene que dictar la clase y pues no la puede hacer mal, pues la tiene que hacer. Entonces yo lo que hice, y ahora todavía lo hago cuando tengo mucho trabajo, la levantada muy al amanecer, 4 de la mañana, entonces yo asumí que yo trabajaba de 3:30 de la mañana, 4 de la mañana a 5:30 o 6, dependiendo de la hora que iniciara la casa, para poder estar con la niña con tranquilidad y no con la angustia del trabajo. Entonces, a esa hora, la escritura, y a las mamás nos pasa, yo creo, varias podrán decir eso, que llega un momento en la vida en que uno casi nunca está solo. Porque sí, porque está con la hija, o está con la pareja, o está trabajando con otras personas, entonces no está solo. Y descubrí que eso era una delicia, esa hora de trabajo, ¿no? Porque estaba sola, porque veía cómo llegaba la luz a la ciudad, porque podía escribir y me rendía muchísimo, y no tenía el agobio durante el día. Durante el día no tenía culpa, ¿sí? No estaba con la culpa, y estoy con la niña y la niña no sé qué, no. Entonces me acostumbré a eso y durante muchísimos años lo hice, no toda la semana, no era todo de lunes a viernes, pero sí por lo menos 3 veces a la semana hacía esa levantada temprano. Y eso me ayudó a compaginar, por supuesto, con la relación que teníamos con Ricardo, que nos permitía pues que la casa marchara, ¿no? Y el apoyo de él en todo mi trabajo académico. Bueno, profe, pues muchas gracias. Estas han sido todas nuestras preguntas. Bueno, María Camila, muchísimas gracias.